Jean Spangler fue una actriz y bailarina estadounidense que desapareció misteriosamente el 7 de octubre de 1949 a los 26 años en Los Ángeles, California. Ese día, alrededor de las 5 de la tarde, salió de su casa y le dijo a su cuñada que iba a reunirse con su ex esposo para discutir la manutención de su hija. También mencionó que después iría a trabajar en el rodaje de una película nocturna. Más tarde, Jean volvió a llamar para decir que estaría trabajando toda la noche. Sin embargo, cuando no regresó al día siguiente, su cuñada contactó a la policía. La última persona que la vio fue un empleado de una tienda cercana, quien indicó que ella parecía estar esperando a alguien. Su ex esposo negó haberla visto ese día y los estudios de cine confirmaron que no tenían ningún trabajo programado para esa noche. 2 días después, el 9 de octubre, un trabajador encontró su bolso en Griffith Park, a unos 9 kilómetros de su casa. Las correas de un lado del bolso estaban sueltas, como si se le hubieran arrancado del brazo. A pesar de que un equipo de 60 policías y más de 100 voluntarios registraron el parque, no hallaron más pistas. El bolso no contenía dinero, y su cuñada mencionó que Jean no llevaba dinero ese día. Dentro del bolso se encontraba una nota escrita a mano que decía: Kirk, no puedo esperar más. Me voy a ver al Dr. Scott. Funcionará mejor de esta manera mientras mamá esté fuera. La nota terminaba con esa coma, como si Jean tuviera la intención de seguir escribiendo, pero se detuvo por alguna razón. Este detalle intensificó el misterio de su desaparición. La policía no logró localizar a Kirk ni al Dr. Scott, y ni su familia ni amigos conocían a esas personas. Cuando su madre, Florence, regresó a Los Ángeles, mencionó que un hombre llamado Kirk había recogido a Jean en su casa en 2 ocasiones, pero siempre se quedó en su automóvil sin entrar. Las autoridades investigaron a todos los médicos apellidados Scott en Los Ángeles, pero ninguno de ellos tenía registros de pacientes con el apellido Spangler o Benner, su apellido de casada. También se conoció que Jean había tenido una relación con un hombre violento al que llamaba Scotty, pero su abogado dijo que no lo había visto desde 1945. La especulación sobre la identidad de Kirk giró hacia el famoso actor Kirk Douglas, ya que Jean había trabajado brevemente como extra en una de sus películas, pero él negó conocerla personalmente. Algunas amigas le dijeron a la policía que Jean estaba embarazada de 3 meses cuando desapareció. Esto llevó a los detectives a sospechar que podría estar buscando un aborto, ya que en esa época el aborto era ilegal en California. Algunos teorizaron que el Dr. Scott podría haber sido un médico clandestino, y que Jean pudo haber muerto debido a complicaciones en el procedimiento. Además, se supo que Jean tenía vínculos con un hombre llamado David Ogle, quien estaba asociado con la mafia de Los Ángeles. David desapareció poco después de Jean, lo que generó sospechas de que pudieron haber huido juntos o que ambos fueron asesinados. En 1950 se reportaron avistamientos de Jean y David en ciudades como El Paso, Phoenix, Ciudad de México y San Francisco, pero no se hallaron pruebas que lo confirmaran. Al día de hoy, Jean nunca ha sido encontrada, y su desaparición sigue siendo uno de los grandes misterios de Hollywood. Susan Cox Pogwell, de 28 años, desapareció el 6 de diciembre del 2009 en West Valley City, Utah. Susan creció en una familia devota. A los 19 años se comprometió con Josh Powell, de 24 años, a quien conoció en un evento de la iglesia. Después de casarse, se mudaron a la casa de Steven, el padre de Josh, quien desarrolló una obsesión sexual hacia ella. Steven la espiaba constantemente, usando una cámara de video y un pequeño espejo para observarla mientras estaba en el baño. Robaba su ropa interior, leía sus diarios personales e incluso publicaba canciones de amor en línea bajo un seudónimo. Tras confesarle sus sentimientos amorosos y ser rechazado por Susan, ella y Josh decidieron mudarse de Washington a Utah, en parte para alejarse de Steven, quien continuó obsesionado con su nuera. La mañana del 6 de diciembre, Susan asistió a la iglesia con sus hijos. Por la tarde, una vecina los visitó en su casa, pero se fue más o menos a las 5 de la tarde, después de que Susan le dijera que no se sentía bien y quería descansar. Esa fue la última vez que alguien vio a Susan. Al día siguiente, la familia alertó a la policía sobre su desaparición, ya que los niños no habían sido llevados a la guardería. Poco después, Josh regresó con los niños, afirmando que había dejado a su esposa dormida en casa y que los había llevado a acampar en el desierto de Utah durante una tormenta de nieve. Las autoridades empezaron a cuestionar el comportamiento extraño de Josh. Se encontraron rastros de sangre de Susan en el piso junto a un sofá que parecía haber sido limpiado recientemente.
Además, descubrieron pólizas de seguro de vida a nombre de Susan y que Josh había intentado retirar dinero de su cuenta de jubilación pocos días después de su desaparición. En una entrevista, el hijo mayor de la pareja, Charlie, confirmó que el viaje de campamento ocurrió, pero añadió que, a diferencia de lo que había dicho su papá, su madre los había acompañado y no regresó. Josh se mudó con sus hijos a Washington, donde comenzó una batalla legal con los padres de Susan por la custodia de los niños. Debido al arresto de su padre por cargos de voyerismo y pornografía infantil, un juez les otorgó visitas supervisadas. El 5 de febrero del 2012, una trabajadora social llevó a los niños a su casa para una visita supervisada. Cuando los niños entraron, Josh la empujó fuera y cerró la puerta con llave. Preocupada por la seguridad de los niños, la trabajadora social llamó al 911. Al entrar en la casa, Josh atacó a los niños con un hacha. Los hirió gravemente y luego prendió fuego a la casa, causando una gran explosión. Josh y sus hijos murieron en el incendio, en lo que se determinó como un asesinato-suicidio. Se descubrió que Josh había planeado el asesinato con antelación, encontrándose documentos, correos electrónicos y un seguro de vida actualizado en su casa. La causa oficial de las muertes fue intoxicación por monóxido de carbono. Un año después, el 11 de febrero del 2013, Michael, el hermano de Josh, se suicidó saltando del techo de un edificio. La policía lo había interrogado varias veces tras encontrar su auto abandonado en un depósito. Las pruebas forenses en un vehículo revelaron señales de descomposición humana en el maletero, pero las pruebas de ADN no fueron concluyentes. Antes de su desaparición, Susan dejó un testamento en el que indicaba que, si algo le sucedía, no sería un accidente. Aunque sigue siendo una persona desaparecida, debido al trágico destino de sus hijos, se cree que fue asesinada por su esposo. En marzo del 2018 comenzaron a surgir peticiones para declararla legalmente muerta, con homicidio como la causa de muerte. En diciembre de 1900, los guardianes del faro de las Islas Flannan, situado frente a la costa noroeste de Escocia, desaparecieron sin dejar rastro. El faro fue construido entre 1895 y 1899 para guiar a los barcos a través de las peligrosas aguas del Atlántico Norte. Se encendió por primera vez el 7 de diciembre de 1899 y su luz era visible hasta 30 kilómetros de distancia. Estaba a cargo de 3 hombres: James Ducat, de 43 años, Thomas Marshall, de 28, y Donald MacArthur, de 40. Un cuarto farero, Joseph Moore, rotaba y pasaba tiempo en la costa. Un barco de vapor que pasó cerca del faro alrededor de la medianoche del 15 de diciembre notó que la luz estaba apagada. Al llegar al puerto el 18 de diciembre informaron sobre la situación. El barco de aprovisionamiento del faro, el Esperus, no pudo navegar el 20 de diciembre como estaba previsto debido al mal tiempo, pero finalmente logró llegar a la isla el mediodía del 26 de diciembre. Al llegar, la tripulación y el hombre de relevo notaron que el asta del faro no tenía bandera. Las cajas de provisiones habituales no habían sido entregadas y, lo más extraño de todo, ninguno de los fareros estaba allí para recibirlos. El capitán Jim Harvey trató de llamar su atención tocando la sirena del barco y lanzando una bengala, pero no obtuvo respuesta. Finalmente, Joseph Moore, el cuarto farero de relevo, fue llevado a tierra solo. Mientras subía los 160 escalones empinados hasta el faro, una sensación inquietante lo invadía. Al entrar en las viviendas, encontró una escena escalofriante: el reloj detenido, las camas descendidas, la mesa puesta para una comida que nunca se había tocado y una silla volcada en el suelo. El único rastro de vida era un canario en su jaula. Junto con 2 marineros comenzó a buscar por todo el complejo del faro. Lo que encontraron no fue mucho, excepto un par de pieles de aceite, lo que indicaba que uno de los fareros había salido sin estar bien preparado para la tormenta. Al mirar hacia el aterrizaje occidental, se encontraron con los restos de una brutal tormenta. Las cajas de suministros estaban destrozadas, las barandillas de hierro estaban dobladas, y una roca gigante de más de 1 tonelada se había movido de su lugar. Las últimas entradas en el libro de registro estaban realizadas en la mañana del 15 de diciembre, lo cual sugiere que la desaparición ocurrió después de la cena. Se han propuesto varias teorías para explicar la desaparición de los guardianes del faro. Una de ellas dice que una ola gigante los arrastró mientras intentaban asegurar el equipo en plena tormenta. Otra sugiere que uno de ellos enloqueció, asesinó a sus compañeros y luego se quitó la vida, aunque no hay pruebas que lo confirmen. La Junta del Faro del Norte realizó una investigación oficial y concluyó que lo más probable es que los hombres cayeran por los acantilados o se ahogaran mientras intentaban asegurar una grúa o algún otro equipo en medio de una tormenta. A pesar de las investigaciones, el destino de los 3 fareros sigue siendo un misterio.
La familia Bender desapareció en abril de 1873 en el condado de Labette, Kansas, justo antes de que su aterrador secreto fuera descubierto. La familia estaba compuesta por John Bender, su esposa Elvira Bender, su hijo John Jr. y su hija Kate. Aunque la historia popular los presenta como hermanos, los periódicos de la época informaron que varios vecinos afirmaban que, en realidad, John Jr. y Kate estaban casados. La cabaña de los Benders funcionaba como una posada para viajeros, debido a que en esa época la región aún estaba en desarrollo y no había muchas opciones para alojamiento. Los viajeros solían detenerse en pequeñas posadas o casas de familias dispuestas a recibir huéspedes. Muchos de esos viajeros que cruzaban el condado de Labette desaparecieron misteriosamente. Al principio, estas desapariciones eran atribuidas a bandidos o ataques de tribus nativas, lo que hizo que pasara un tiempo antes de que las autoridades comenzaran a sospechar de la verdadera causa. La desaparición de George Loncher, quien junto a su hija de 2 años dejó su pueblo después del funeral de su esposa para mudarse a Iowa, fue uno de los casos que más llamó la atención. Nadie volvió a verlos. Preocupado por su desaparición, William York, vecino de los Loncher, salió a buscarlos. Su investigación lo llevó hasta la casa de los Bender, y al igual que los Loncher, nunca regresó. William York era hermano del político de Kansas Alexander York, y su desaparición en marzo de 1873 motivó una movilización para dar con su paradero. El 4 de abril de ese mismo año, un grupo de búsqueda liderado por Alexander York interrogó a la familia Bender en su cabaña. Su actitud extraña y hostil llamó la atención, pero no se encontraron pruebas que lo incriminaran. Antes de marcharse, Kate Bender ofreció sus servicios como medium para ayudar en la búsqueda de William. Las autoridades decidieron registrar todas las cabañas del municipio en busca de pistas. Un día más tarde, un local notó que los animales en la propiedad de los Bender estaban muertos o hambrientos. Al investigar, descubrieron que la propiedad había sido abandonada y que la familia había huido. Lo más aterrador fue lo que encontraron en el sótano. Un hedor insoportable los llevó a una bodega empapada en sangre. En el huerto hallaron cuerpos enterrados, entre ellos el de William York, a quien le habían cortado la garganta, y el de George Loncher, junto a su hija de 8 años. La hija no presentaba heridas visibles, lo que sugiere que pudo haber sido enterrada viva. Además, en el pozo encontraron otro cadáver que nunca pudo ser identificado. En total, se recuperaron 11 cuerpos, aunque algunas estimaciones sugieren que el número real de víctimas podría haber alcanzado los 21. Todas las víctimas presentaban heridas de impacto en la cabeza, las sienes y la base del cuello, además de cortes profundos en la garganta. Los Bender empleaban métodos variados y brutalmente eficientes para cometer sus homicidios. En algunas ocasiones atacaban a sus víctimas con un martillo, mientras que en otras recurrían al uso de cuchillos y robaban las pertenencias de sus víctimas antes de deshacerse de los cuerpos. Después del descubrimiento de los crímenes, las autoridades intentaron rastrear a la familia Bender, pero no tuvieron éxito. Se encontraron algunas pistas, como el carro de los Bender abandonado cerca de Tyler, Kansas, a unas 12 millas del norte de la posada, junto con los caballos. A partir de ahí, es difícil saber qué ocurrió realmente. Testigos afirman haber visto a los Bender huir en tren, separándose en 2 rutas. John Jr. y Elvira tomaron rumbo a Missouri, mientras que Kate y John viajaron hacia Texas. Existen varias teorías sobre el destino de los Bender. Una sugiere que pudieron haber escapado y vivido bajo identidades falsas. Otra, menos popular, indica que los Bender pudieron haberse suicidado o muerto en algún accidente mientras intentaban escapar. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué pasó con los Bender. A pesar de muchas investigaciones, nunca se encontraron pruebas claras sobre su destino. Existen diversas teorías, pero ninguna ha sido confirmada, dejando su desaparición envuelta en un misterio.